Hola chicos, bueno, en este video vamos a hablar de función cuadrática, ¿sí? Vimos que la función cuadrática es una función donde la forma está dada, ¿sí? Por una expresión que es un polinomio de segundo grado. ¿Por qué? Porque la x se encuentra elevado como máximo al cuadrado. Tenemos x al cuadrado más 2x menos 8. Esto, por ejemplo, que nosotros estamos viendo acá, ustedes les puede resultar familiar porque vimos hace no mucho ecuaciones de segundo grado. Es decir, vimos expresiones donde igualdades, donde había dos miembros, donde la x aparecía elevada al cuadrado y donde había que averiguar el valor de x igualando toda la expresión a cero. Y utilizando la fórmula resolvente obteníamos las soluciones de esa ecuación de segundo grado, que se llamaba así porque la x como máximo aparecía elevada al cuadrado. Y nosotros obteníamos en esa ecuación de segundo grado como máximo dos soluciones, podíamos llegar a obtener una o ninguna solución real. Bien, ahora tenemos ese mismo estilo de expresiones, pero con la forma de una función. ¿Y qué quiere decir esto de que sean con la forma de una función? Que si yo coloco valores en x, por ejemplo, pienso que x valga 1, entonces hago 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 8 y obtengo el valor de y. Y eso lo represento en los ejes, en el par de ejes coordenados x, y. Ese resultado de coordenadas x, y. ¿Sí? La función es como esa maquinita donde yo pongo valores para x y obtengo un resultado que es mi y. Tengo una variable independiente x y la variable dependiente y. Por ejemplo, tengo que si x vale 0, tengo 0 al cuadrado más 2 por 0, me da 0, menos 8, menos 8. Entonces, si x vale 0, y vale menos 8. Entonces, eso lo puedo ubicar en un par de ejes coordenados, ¿sí? Sabiendo que si x vale 0, y vale menos 8, es un punto que va a estar por acá sobre el eje de las y's. ¿Y qué quiere decir? Que la función, el dibujo de mi función va a pasar por ese punto, va a atravesar ese punto. Bien, dijimos el otro día en clase que en las funciones de segundo grado, las funciones cuadráticas, para poder graficarlas, ellas tenían un gráfico que se llamaba parábola, que es como una copita, básicamente, que tiene un extremo que se llama vértice, y en esas, para poder graficar esas funciones de segundo grado, que se llaman, las gráficas se llaman parábolas, necesitamos obtener las raíces. ¿Cómo obteníamos las raíces? Bueno, como ya aprendimos, con la fórmula resolvente. Entonces acá sabemos que la fórmula resolvente tenemos que A es, en este ejemplo es 1, B es 2 y C es menos 8. Entonces, la fórmula resolvente ya la conocemos, que era menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. Acá están los números que me quedan. Fíjense, detengan el video ustedes y revisen, hagan por su cuenta las cuentas y van a ver que el cálculo me da que es menos 2 más menos raíz de 4 menos 4 por menos 8 dividido 2, eso me da menos 4 por menos 8 me da 32, que más 4 me da 36 y cuya raíz es 6. Entonces me queda menos 2 más menos 6 dividido 2 y eso me da dos resultados reales, x1 igual a 2 y x2 igual a menos 4. Eso quiere decir que la función va a pasar por el punto x igual a 2 y por el punto x igual a menos 4. ¿Y qué quiere decir que estos dos valores sean raíces? Que cuando x valga 2, ¿y cuánto va a valer? Va a valer 0. Y que cuando x valga menos 4, ¿y cuánto va a valer? Y va a valer 0 también, porque por eso son raíces, son los cortes en el eje x. Entonces, cuando x vale 2 y vale 0, es un punto que se representa sobre el eje de las x. Y que cuando x vale menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y vale 0, es otro punto que se representa sobre el eje de las x. Entonces, en este caso, x vale 2 y y vale 0. Eso quiere decir que el punto se representa sobre el eje de las x. En el caso de la ordenada al origen, es el valor de la función o del dibujo de la función cuando x vale 0. Y cuando x vale 0, vimos que y vale menos 8, que es un punto que debe estar por acá abajo.
Entonces, en este caso es al revés. La x vale 0 y y vale menos 8. Y ese es un punto que está ubicado sobre el eje de las y'es. ¿Sí? O sea que si x tiene un valor y y vale 0, es un punto que está ubicado sobre el eje de las x. Y si x vale 0 y y tiene un valor, ¿sí?, distinto de 0, es un punto que está ubicado sobre el eje de las y'es. Y si x vale 0 y y también vale 0, es un punto que está ubicado justo en el vértice en la intersección de los ejes coordenados. Este es el punto 0, 0. 0 para x, 0 para y. Bien, bueno, continuamos. Entonces, vimos que para dibujar la parábola necesitábamos las raíces. Ya estuvimos viendo que las raíces son los cortes de la función con el eje x. Son puntos que tiene el eje x y que donde la y vale 0. También vimos que había que averiguar un vértice. Un vértice es un punto de la función, ¿sí? El vértice es un punto de la función. Si la parábola es así, por ejemplo, el vértice va a ser este punto que está más abajo. O si la parábola es así, que es una copita que también podemos ver para abajo, el vértice va a ser este punto que está acá arriba. Ese vértice es un punto que tiene una coordenada x e y también, como todos los puntos que ubicamos en el eje de coordenadas x, y. Entonces, ese punto tiene un x, que lo llamamos x del vértice, porque estamos hablando de que estamos averiguando el vértice, e y del vértice. Para averiguar x del vértice hay que utilizar una fórmula que ustedes deben recordar, que es menos b dividido 2 por a. Entonces, menos b dividido 2 por a, en este caso, sabiendo que a es 1 y que b es 2, me queda menos 2 dividido 2, que me da menos 1. Eso quiere decir que el vértice va a pasar por el punto x igual a menos 1, o sea, va a estar en el punto x igual a menos 1. Pero ¿cuánto va a valer y cuando x valga menos 1? Bueno, para saber cuánto va a valer y, que decir y es lo mismo que decir f de x, ¿cuánto va a valer y cuando x valga menos 1? Es lo mismo que reemplazar x por menos 1 y obtener el valor de y. Entonces, yo reemplazo x por menos 1, hago f de menos 1, quiere decir que cuando x valga menos 1, me fijo, reemplazo donde dice x, pongo un menos 1 y hago los cálculos. Entonces me queda menos 1 elevado al cuadrado, más 2 por menos 1, menos 8. Y eso me da un total de 1 menos 2 menos 8, que me da menos 9. Quiere decir que el vértice está ubicado en el punto de coordenadas x igual a menos 1 y igual a menos 9. Es un punto que estaría, si x vale menos 1 es acá, y si y vale menos 9 será por acá abajo. Entonces, y igual a menos 9 es acá y x igual a menos 1 es acá. ¿Dónde sería el vértice? Por acá abajo. ¿Sí? Es menos 1 para la x y menos 9 para la y. Ahí sería el punto menos 1, menos 9. Ese es el vértice de mi parábola. El vértice de mi parábola es menos 1, menos 9. También hablamos del eje de simetría, que es una línea imaginaria, una línea recta, que divide a mi parábola, que es simétrica respecto de ese eje, en dos partes iguales. Justamente por eso se llama eje de simetría. El eje de simetría siempre va a estar en la recta correspondiente a la x del vértice. O sea que el eje de simetría está en x del vértice, es decir, en x igual a menos 1. ¿Dónde sería? En la recta que corresponde a x igual a menos 1. Cualquiera sea el valor de y, x siempre vale menos 1. Este es el eje de simetría de mi parábola. Es aquella línea recta que va a dividir mi parábola en dos. La parábola va a tener la misma forma para un lado que para el otro, ¿sí? Simétrica. Bien, tenemos la ordenada al origen. ¿Qué dijimos que era la ordenada al origen? Era el valor de la función cuando x vale 0. Cuando x vale 0, ¿qué quiere decir que x valga 0? Que tengo que reemplazar a x por 0. Si x vale 0, 0 al cuadrado me da 0, más 2 por 0 también me da 0, menos 8 me da que y vale, cuando x vale 0, y vale menos 8. Entonces, si y vale menos 8, quiere decir que la ordenada al origen está en menos 8.
Hablábamos de que si x vale 0 y vale menos 8, eso quiere decir que es un punto que está ubicado sobre el eje de las y'es. X vale 0 para cualquier valor de x, para cualquier valor de y, x vale 0. En este caso, cuando x vale 0, y vale menos 8. Es un valor que se representa sobre el eje de las y'es. Bueno, y con todo eso nosotros podemos obtener la gráfica de la función, ¿sí? Acá tenemos las raíces que dijimos que eran menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y 2, entonces tenemos las dos raíces, que son puntos por donde pasa la función. Tenemos el eje de simetría en x igual a menos 1, acá lo tenemos. Tenemos el vértice que estaba en menos 1, menos 9, acá lo tenemos el vértice. Y ya con estos puntos, si queremos, podemos averiguar, por ejemplo, cuánto vale la función cuando x vale menos 2. ¿Cómo haríamos para saber cuánto vale la función cuando x vale menos 2? Si yo tengo esta función, ¿cómo hago para saber cuánto vale la función, o sea, la y, cuando x vale menos 2? Bueno, reemplazo x por menos 2. Entonces, por ejemplo, f de menos 2, ¿qué sería? F de menos 2 sería menos 2 elevado al cuadrado más 2 multiplicado por menos 2, porque reemplazo la x por menos 2, menos 8. Y hago los cálculos. Menos 2 elevado al cuadrado es 4. ¿Sí? Más 2 por menos 2 me da menos 4. Y menos 8. 4 menos 4, 0. Menos 8, menos 8. Quiere decir que cuando x vale menos 2, y vale menos 8. Acá ubicando ese punto, cuando x vale menos 2, menos 1 menos 2, y vale menos 8. O sea que la función va a pasar por este punto. Acá está mal dibujada, en realidad es un poco más cerradita, ¿sí? Es un dibujo aproximado, pero cuando x vale menos 2, y vale menos 8. La función va a pasar por este punto. Menos 2, menos 8. Y así tenemos graficada la parábola, que siempre es como una copita. La copita puede abrir para arriba, ven que en este caso tiene un mínimo, que está acá. O puede abrir para abajo. Eso depende del valor de a. Y ya se los aclaro. Si a es positivo, ven que a en este caso vale 1, que es positivo, la copita va a abrir para arriba. Ahora, si a es negativo, la copita va a abrir para abajo. Ya vamos a ver ejemplos de eso cuando hagamos ejercicios. También vimos que en este caso hay dos raíces reales distintas. Eso quiere decir que la parábola va a cortar al eje x en dos puntos de la recta real. Pero ¿qué pasa si la fórmula resolvente me hubiera dado una solución real, o sea, dos soluciones reales iguales? Bueno, hubiera pasado que la parábola hubiera tocado el eje de las x en un puntito solo, ¿sí? Hubiera sido así. ¿Y qué hubiera pasado si la parábola no tocaba, si la ecuación de segundo grado, cuando yo resolvía la fórmula resolvente, me daba que la ecuación no tenía soluciones reales? Bueno, si la ecuación no tiene soluciones reales, quiere decir que no va a haber ningún punto sobre el eje x por el que pase la parábola. Entonces, eso quiere decir que la parábola va a ser, por ejemplo, un dibujo así, donde el vértice esté en un valor que no pertenezca a la recta real, ¿sí? A la recta, en este caso, al eje de las x. Bueno, acá tenemos el vértice de la parábola, acá tenemos la ordenada al origen, acá tenemos las raíces, el eje de simetría. Vamos a ver cuál es la positividad. La positividad es simplemente decir, bueno, el dibujo de la función, ¿dónde está? Por encima del eje de las x. Es decir, por encima del eje de las x tenemos valores de y que son como positivos. Acá tenemos x0 y 0. Y por acá tenemos igual 1, igual 2, igual 3, igual 4, igual 5, igual 6, o sea, valores de y que son positivos. Y si nos vamos para abajo, igual a menos 1, igual a menos 2, igual a menos 3. Entonces, todo este sector y este sector corresponde a una parte del dibujo donde la función es positiva. Entonces, el conjunto de positividad va desde, porque la parábola sigue hacia el infinito, así abriéndose, ¿sí? Nosotros la graficamos un pedacito nada más, pero viene desde las x de menos infinito a menos 4,
unión de 2 a más infinito. Ahí es positiva la función. ¿Y dónde es negativa? Es negativa entre menos 4 y 2, porque es negativa en todo este sector. Entonces el conjunto de negatividad está en el intervalo que va de menos 4 a 2. ¿Dónde crece la función? Bueno, crece cuando a medida que los valores de x aumentan, los valores de y también aumentaban. ¿Recuerdan eso? En este caso vemos que crece desde el vértice, que está en menos 1, hacia más infinito. O sea que crece desde x igual a menos 1, siempre el crecimiento o el decrecimiento se mira respecto del eje de las x. ¿Para qué valores de x el dibujo de la función se hace creciente? Bueno, desde menos 1 a más infinito. Entonces, desde menos 1 a más infinito. Y decrece desde menos infinito hasta menos 1. Desde menos infinito hasta menos 1. Si ustedes se fijan, decrece desde menos infinito hasta menos 1 y empieza a crecer de menos 1 a más infinito. O sea que cuando x vale menos 1 pasa algo, justamente pasa de ser decreciente a ser creciente. Y cuando la función pasaba de ser decreciente a ser creciente, en ese caso vimos que había un ¿qué? Un mínimo. Y en este caso es justamente el mínimo absoluto, que está cuando x es menos 1 y y vale menos 9. Justamente en el vértice, en toda parábola, vamos a encontrar, cuando la parábola abre para arriba, vamos a encontrar en el vértice un mínimo absoluto. Si la parábola abriese para abajo, en el vértice estaríamos encontrando un máximo absoluto para esa parábola. Bueno, chicos, vamos a hacer ejercicios prácticos en la escuela. Espero que esto les sirva. Detengan el video, hagan los cálculos y bueno, hacer resumen y a estudiar para lección del día. Nos vemos. Saludos.